cosmovisión, vuelvo a repetir que solamente tiene una manifestación de mitos y religiosos, y solamente haría una contribución a una lógica de la alteridad filosófica. A la alteridad filosófica entendiendo como un pensamiento filosófico buscando los otros pensamientos filosóficos, es decir, buscando el otro, ¿no? El otro pensamiento filosófico, no occidental, sino el otro pensamiento filosófico dentro de lo que son las cosmovisiones aquí en América Latina. Lo mismo, por ejemplo, tiene interrogantes el objeto del filosofar en el mundo del África, ¿no? ¿Cuál es la filosofía, por ejemplo, africana, la filosofía de otros países en las que no se encuentra como encontramos nosotros, por ejemplo, en el mundo griego, ¿no? El mundo occidental que tiene un monopolio del pensamiento filosófico, ¿no? Una quinta postura nos dice que el objeto del filosofar intercultural implica el diálogo interreligioso, ¿no? Es decir, que no solamente tiene un objeto del filosofar científico, sino también el filosofar intercultural tendría que implicar un diálogo interreligioso, una realidad no humana, ¿no? Sino espiritual, que engloba todo lo que es la naturaleza y el cosmos dentro de lo que es la mitología o dentro de las cosmovisiones de América Latina. Entonces, en esta búsqueda del objeto del filosofar intercultural, viene a plantearse una filosofía de la convivencia global, no propiamente una filosofía individual como de algunos filósofos que conocemos, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles, sino es una filosofía de convivencia global en términos de América Latina y en alteridad con las otras filosofías occidentales. Entonces, América Latina finalmente se centra en los modelos de la filosofía como de construcción intercultural, en la búsqueda de las filosofías indígenas. Entonces, ¿qué estamos entendiendo como deconstrucción? ¿No? En la deconstrucción filosófica son etapas sucesivas en la experiencia del tiempo, es decir, darle la significación en todos estos siglos de lo que ha pasado de la vivencia indígena, del pensamiento indígena, ¿no? En un segundo momento, Esterman nos va introduciendo a lo que es la crítica del monopolio metodológico de Occidente. Entonces, en la filosofía occidental, todo el pensamiento se fundamenta en lo que es la escrituralidad y lo que es la tradición, ¿no? Lo que es el verbocentrismo. Y ahí están grandes autores individuales y de forma explícita del pensamiento filosófico, por ejemplo, griego, ¿no? Tenemos, como decía anteriormente, a Sócrates y un sinfín de filósofos que tienen un objeto de pensamiento, ¿no? Un pensamiento científico, un pensamiento lógico, que no se encuentra esto en el pensamiento filosófico intercultural en la zona o en la filosofía andina. Entonces, este anclaje de lo que tiene las características del pensamiento filosófico occidental, en la América Latina no tienen estas categorías de pensamiento filosófico, ¿no? Nuestras filosofías indígenas de la Via Yala se hacen en base a las tradiciones orales, pero desde un esfuerzo colectivo y la sabiduría de los pueblos. No encontramos, por ejemplo, en nuestra historia personajes importantes de pensamiento filosófico.
y lo que se está haciendo en la deconstrucción de este pensamiento es tratar de rescatar lo que es esta sabiduría de los pueblos, pero de forma colectiva, ¿no? Entonces, la filosofía occidental tiene este monopolio de lo que son las categorías de un pensamiento filosófico. Entonces, también Sterman nos va indicando algunas críticas del monopolio metodológico de Occidente. Entonces, en la crítica del filosofar intercultural en América Latina, solamente es la expresión del alma popular, ¿no? Y se basa en lo que son las sabidurías ancestrales, lo que son las espiritualidades y lo que son los rituales. Entonces, esta es una crítica a lo que es el filosofar del mundo latinoamericano, sobre todo a la filosofía o, entre comillas, a lo que es el pensamiento andino. Entonces, nuestro pensamiento de América Latina está basado en lo que son las cosmovisiones desde el mundo espiritual y religioso, que no supera al mito, ¿no? Y que no supera a los rituales. Sin embargo, el pensamiento filosófico occidental ya viene hasta nuestros días desde una enseñanza escolarizada, fundamentada en lo que es la escrituralidad en artículos y libros científicos de pensamiento filosófico, ¿no? Y maneja mucho lo que es el logos discursivo, que se distancia del pensamiento mitológico. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro pensamiento desde el Abya-Yala, y todo lo que es la historia del coloniaje, viene solamente una crítica en términos filosóficos desde un pensamiento filosófico, ¿no? En todo caso, el pensamiento occidental viene no solamente anclado en lo que es lo científico, la reflexión filosófica individual de los grandes filósofos con sus categorías discursivos filosóficos, y también desde lo que es la logicidad principal de la realidad, buscando respuestas científicas desde este pensamiento científico. Sterman nos habla también de lo que es la hermenéutica diatópica, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es este concepto, qué nos quiere decir la hermenéutica diatópica, ¿no? La hermenéutica diatópica en los términos filosóficos es un ejercicio de reciprocidad entre culturas que consiste en transformar las premisas de argumentaciones lógicas, ¿no? De categorías de lo que es la filosofía, de una cultura determinada en argumentos inteligibles y creíbles en otra cultura. Entonces, como sabemos, y nos va indicando el autor, de que la filosofía intercultural de América Latina, la filosofía andina, es un pensamiento colonizado por la tradición filosófica occidental, pero que no entra en las categorías de lo que es el pensamiento occidental, ¿no? Y nos va indicando a través de su ensayo que nosotros debemos ir recuperando posturas filosóficas precoloniales, como es la filosofía inca, la filosofía maya, desde una filosofía indígena pura. Sin embargo, estas categorías, por ejemplo, de una filosofía indígena pura, el mismo autor nos dice de que esto es imposible, porque este pensamiento indígena puro están contaminadas de forma occidental desde lo que es
las categorías occidentales, y también de esto lo que ha supuesto en términos de la evangelización, el pensamiento cristiano. Sin embargo, se puede ir rescatando en esta hermenéutica diatópica de análisis de la realidad, de una deslacionalidad con los otros pensamientos de las cosmovisiones y también de otro tipo de pensamientos en el mundo, desde una filosofía de la alteridad cultural, ¿no? De una filosofía de la alteridad de la filosofía, es decir, una relacionalidad con otro tipo de filosofías, pero en este ámbito de reflexión. Y propiamente una filosofía indígena pura sería muy... Es muy complicado encontrarla por estas características de monopolio que se tiene hasta ahora de la filosofía propiamente. Entonces, la hermenéutica diatópica parte del presupuesto de una misma comprensión o racionalidades básicas. En este contexto, por ejemplo, en el mundo de la filosofía occidental es muy importante esta conceptualización del on, ¿no? del ente, de lo que es la esencia, el ser en primera instancia, ¿no? Y en el mundo de la filosofía andina tendríamos lo que es el Pacha, haciendo una pequeña relación de semejanzas entre estos dos conceptos importantes que va a partir Esterman para hacer una reflexión filosófica y buscar lo que es el objeto de la filosofía andina. Entonces, dentro de lo que es la cosmología andina, tenemos este concepto de Pacha, y dentro de la filosofía occidental tenemos este concepto del on, ¿no? Del ente, del verbo, del ser, del estar en el mundo, de lo que es la esencia, ¿no? Hay principios importantes de lo que son las preguntas de la existencia, del filosofar, no solamente de ideologías políticas, sino también de todo lo que es el análisis de la realidad del mundo, ¿no? Entonces, en el concepto filosófico occidental tenemos este concepto importante, pero que no solamente va en el mundo material de lo que existe del aquí, de ahora, sino también trasciende a lo que es la metafísica, ¿no? Y va trascendiendo más a lo que es el mundo de lo trascendente, ¿no? De la esencia, pero dentro de estas categorías trascendentales, fuera de lo que es estar en el mundo, ¿no? De las preguntas existenciales que nos proporciona y nos responde también a través de este logos en lo que es la filosofía occidental. En el mundo del pensamiento filosófico intercultural y en el contexto de la filosofía andina entre comillas, vamos buscando este concepto que se asemeja, que se relaciona con este concepto occidental que está dentro de la cosmología andina, que es el Pacha. Entonces, el Pacha para nosotros en América Latina es muy importante desde nuestras cosmovisiones y lo que es la cosmología andina. Entonces, para nosotros el Pacha no significa lo que es la tierra, el mundo, el tiempo y lo que es el espacio, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la tierra, estamos hablando del Caipacha, lo que está aquí, lo del presente, lo que nos rodea, ¿no? Y del mundo, no solamente estamos hablando del aquí, del Caipacha, sino también de lo que es del
del Hanan Pacha, que son mundos distintos, ¿no? No es un mundo material como el que lo conocemos, sino es otro mundo de lo que es dentro la trascendencia. Pero también estamos hablando del tiempo, ¿no? Entre lo que es el Hanan Pacha y el Ukupacha y el Caipacha en términos de tiempo y en términos y categorías de espacio. Entonces, el concepto Pacha engloba algo similar y parecido a lo que es el objeto de la filosofía occidental a través del concepto Om, del concepto ente, del ser, del estar en el mundo. Este concepto Pacha se asemeja mucho a lo que es este concepto occidental para lo que es el análisis y la reflexión filosófica. Entonces, el autor Sterman nos indica que este concepto es muy importante en lo que es en el filosofar intercultural, porque tiene casi las mismas características del objeto de estudio. Entonces, el Pacha no se trata del espacio abstracto en el sentido de la ciencia y filosofía occidental, sino más bien de un espacio estructurado y ordenado. Es decir, el orden, el equilibrio desde el Pacha nos viene a la comprensión, lo que es la dimensión del temporal, de lo que es el presente, el pasado y el futuro. Es más, se indica como uno de las divinidades supremas dentro de lo que es la cosmología andina, a Pachacama como el ordenador del universo. Entonces, el pensamiento filosófico en el contexto andino se partiría de este concepto desde una mirada del Caipacha, del aquí presente, ¿no? Mirando el pasado, ordenando el pasado para ordenar y mantener el equilibrio en el Caipacha y en el futuro. Y esto es todo lo que es la totalidad de la existencia como punto de partida de un filosofar intercultural. Y se hace una pregunta, Sterman, entonces, Pacha y Om son equivalentes homeomórficos, ¿no? Hacen una equivalencia, tienen una relación. Vamos a entender nosotros como equivalentes homeomórficos a una comprensión de correspondencias profundas que se pueden establecer entre palabras u conceptos, ¿no? Pertenecientes a religiones o culturas distintas. Entonces, estos dos conceptos de Pacha y Om tienen una correspondencia profunda, equivalente a lo que es el pensamiento filosófico, buscando esta metodología para el filosofar intercultural, ¿no? Entonces, para la racionalidad occidental, la vida es importante en el tema de la autoposición, el tema de la autonomía, ¿no? En las preguntas existenciales a las que vas respondiendo, y el filosofar de la filosofía occidental no solamente en temáticas de estas preguntas, dando respuestas, sino también a lo que es en el ámbito político, etcétera, en el tema de la autorrealización, de la autoconciencia, de la autoproducción, de la automoción, que es el movimiento, el devenir constante de la persona, ¿no? El devenir, el cambio, y dar respuestas a este tipo de cambios sociales, políticos, personales, etcétera, etcétera, pero de estos conceptos acuñados occidentalmente como objetos de estudio de la filosofía.
Entonces, Pacha también se manifiesta en el carácter relacional, porque nos va hablando de una estructura, de un pensamiento o cíclico, ¿no? Y Pacha es relacionalidad de toda la vida, significa la relación con lo que es el Caipacha, el mundo de aquí, de todo lo que estamos viviendo, tanto en el mundo material, trascendental, y también en el mundo de lo que es el tema del tiempo, en el tema también del espacio. Marcos, la batería está agotando, disculpen. Entonces, cuando hablamos en el Pacha, en el tema contrario a esta relacionalidad, simplemente significa la ausencia de la vida, o sea, la ausencia de la muerte, ¿no? Entonces, el mundo del Pacha, en términos de lo que es el Uku Pacha, se va manifestando también toda esta relacionalidad de la vida en el tiempo y el espacio. También hay este mundo de lo que es el nihilismo, ¿no? Lo que es la nada, lo que es la muerte. Sin embargo, estos dos conceptos son equivalentes a la relacionalidad en estos dos ámbitos. Último, y al final del ensayo nos habla de este subtítulo, conclusión, y hace la pregunta: ¿existe un método del filosofar intercultural? Entonces, cuando no entran las categorías a este pensamiento filosófico occidental, sino que las categorías de la reflexión en el pensamiento andino solamente está basado en lo que son los mitos, las cosmovisiones, las espiritualidades. Y entonces él nos lleva a Esterman a lo que es la respuesta, el filosofar intercultural. Entonces la filosofía intercultural ve varias tradiciones filosóficas, ¿no? Ve varios paradigmas que entran en diálogo una con otra, contextuales, que hace el filosofar intercultural como tal, ¿no? Dentro de esta relacionalidad de lo que es el pensamiento filosófico andino. Entonces, la metodología de la filosofía intercultural no se concentra en el inter como un lugar ontológico, sino como un proceso vivo y abierto de un ir y venir constante y creativo. Es decir, el objeto de estudio intercultural va manejando todos estos espacios, tiempos y la relacionalidad con categorías de otros pensamientos filosóficos. Entonces, una metodología del filosofar intercultural nunca se puede constituir monoculturalmente, sino que es el resultado del filosofar intercultural mismo. Entonces, a partir de lo que es estos conceptos importantes como es el Pacha, y en el proceso de la experiencia de lo que es el análisis, la búsqueda del pensamiento filosófico andino, entonces podemos ir concluyendo que el filosofar intercultural es una filosofía, que tiene estas categorías que son basadas también en este concepto como objeto de estudio de lo que es el Pacha. Entonces, este autor es muy, muy interesante y su reflexión que hace no es tan fácil, ¿no? Entonces, son varios esquemas y categorías que nos va
mencionando para tratar de buscar el objeto de estudio del filosofar intercultural andino. Entonces, estas son las respuestas. Si realmente existe un método intercultural. Bien, gracias. Eso es la temática de Joseph Esterman en este su ensayo que titula Hermenéutica diatópica y filosofía andina, ¿no? Es esbozo de una metodología del filosofar intercultural, ¿no? Entonces, la hermenéutica diatópica hace que podamos relacionar estos conceptos importantes de lo que es la filosofía occidental y la filosofía andina desde estos tópicos conceptuales, buscando el filosofar intercultural, que por sí mismo es ya es un esbozo de decir de que la filosofía latinoamericana sí tiene su objeto de estudio a partir de estos tópicos conceptuales. Bien, habríamos terminado esta primera parte. No sé si voy a responder a algunas preguntas porque no es tan fácil esta temática, pero damos paso. Colegas, si hubiera alguna pregunta, alguna cuestionante, nos va a servir de mucho, puesto que el examen de ascenso tiene, ¿no?, preguntas que se plantean de acuerdo a esta bibliografía. Buenas noches, licenciado. Yo sí le tengo una pregunta. Mi pregunta... Bueno, mi pregunta, licenciado, es acerca del Pacha y el On. ¿Qué estaría significando prácticamente el On? Bien, el On es un concepto filosófico del objeto de la filosofía occidental, ¿no? Donde están fundamentadas en la escrituralidad y lo que es la tradición verbocentrista de la filosofía occidental. Entonces, el On vamos a entender como el ente, ¿no? El ente es en todo caso la cosa, el objeto de estudio, lo que existe, pero no solamente como mundo o dentro del mundo material, sino también en el mundo del ser, de la persona en todas las dimensiones, ¿no? Y también es estar en el mundo, es decir, es un análisis de estar en el mundo desde el ámbito social, político y todo el reflexionar filosófico que conocemos en el mundo occidental, que también viene a ser el ente como una categoría trascendente, ¿no? De lo que es la metafísica en la filosofía, y hablamos en esto lo que es la sustancia, la esencia, para partir ya al mundo más allá de lo material. Nos decía Joseph Esterman lo que es el tema, por ejemplo, de la hermenéutica diatópica. La hermenéutica diatópica es tratar de relacionar estos conceptos que tengan similitudes, que tengan semejanzas, ¿no? Eso es lo diatópico. Entonces, entre On y Pacha hay similitudes entre esto, en lo que es el ente, lo que es el Pacha. El Pacha, por ejemplo, nos introduce conceptualmente a una reflexión, a una conceptualización de tiempo y de espacio, pero de forma estructurada y ordenada. Por ejemplo, en el ente, en términos del ser, es estar en el mundo. En la conceptualización del Pacha, por ejemplo, el Kai Pacha es estar en el mundo
es rodeado de todo lo que una persona pueda ver, observar, experimentar, pero no solamente en como el mundo material, sino también nos va llevando a lo que es la metafísica, lo que es la trascendencia. Entonces, en el Pacha, por ejemplo, nosotros vemos toda la totalidad de la existencia a través de estas dimensiones de la vida, de estos tres espacios existenciales que regala la cosmología andina al pensamiento filosófico andino e intercultural, ¿no? Entonces, estas categorías de tiempo, espacio, hacen, por ejemplo, a que nosotros podamos reflexionar en el Caipacha y y tener un objeto de estudio de todo lo que es nuestra realidad social, política, del ser, de preguntas existenciales, etcétera, etcétera. Pero en la cosmología andina siempre nos da estas categorías de equilibrio, ¿no? De orden. En el concepto occidental el mundo o el pensamiento busca el orden y dar respuestas a esta vivencia filosófica del hombre a través de la reflexión filosófica. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Bien, entonces, si no habría ya otras preguntas, vamos a pasar a la siguiente temática. Bien, vamos a estar entonces con ustedes y conmigo, si la mayoría no ha podido entrar al taller de la Confederación, entonces vamos a tener también el tema del área en el contexto normativo, en la Constitución Política del Estado y en la Ley 070, ¿no? Como área, y también las características del campo, cosmos y pensamiento. Bien, entonces les dejo con el profe Marcos. Profe Marcos. Dicen, por favor, disculpe una consultita. El taller que nos se ha dado, ¿nos va a pasar en video, por favor? Sí, profe. Nos vamos a proporcionar, le vamos a enviar un link, lo vamos a subir al YouTube, ¿no? Al YouTube, y en un link que vamos a subir este taller. Y como les mencionaba el profe Miguel, ya él había dado un tallercito sobre las normativas y la bibliografía de uno de los libros, que también eso lo vamos a subir. Y les compartí en el grupo de WhatsApp, colegas, les compartí en el Facebook está ese enlace, ¿no? Esta diapositiva que acaba de exponer el profe Miguel, también lo vamos a compartir en el grupito del taller. Bien, entonces ese material los vamos a proporcionar. Ahora vamos a dar paso. Gracias, Lucy, porque la de ayer no hemos escuchado, bueno, muchos no hemos escuchado el de ayer, ¿no? Y de verdad que explica mejor, entonces es más comprensible. Le agradezco de todo corazón. Está bien, profe Víctor. Sí, esa era mi pena, igual si estaban grabándolo el taller para que luego lo podamos otra vez reforzar al escuchar. Sí, estamos grabando, como les digo, lo vamos a subir al YouTube y le vamos a enviar el enlace y también las diapositivas. Ahora, dando continuidad a la revisión bibliográfica, a la exposición, vamos a dar paso al profesor Víctor Hugo Aldín, que es profesor del área de Valores, Espiritualidad y Religiones. Él estudió en la Normal Católica, Cochabamba, es diplomado en Educación Superior y a la vez todo ese tiempo ha estado actualmente como presidente de la Comunidad Pedagógica Nacional de la CONAPREN, ¿no? Entonces, vamos a revisar este librito, colegas, que está en la bibliografía que va a entrar en el examen de ascenso, que es Divinidades de los Primitivos,
es el capítulo 4. En realidad es una serie de libros de la historia de las creencias y las ideas religiosas. Y el capítulo que va a tomar el Ministerio de Educación para el examen de ascenso, la subtemática es las divinidades de los primitivos, que es el tomo 4, ¿no? Entonces eso es lo que el profesor Víctor va a poder explicar. Entonces vamos a compartir la diapositiva, por favor. Se escucha bien el audio, ¿no, colegas? Sí, profe, se escucha bien. Sí. Si es que no se escucha, es tal vez por el celular. Hay algunos celulares que tienen bajo volumen, entonces por ese es el motivo. Ya. Todo bien. Bien, entonces no se preocupe, igual les decía, de igual manera les vamos a hacer llegar el link. Vamos a compartir esta diapositiva y dar paso al profe Víctor. Por favor, antes de empezar, les pediría sus micrófonos, si pudiesen silenciar sus micrófonos, por favor, colegas. Micrófono. Adelante, profe Víctor. Muy buenas noches, coleguitas. ¿Cómo están? Buenas noches, Lice, Marco. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Bien, gracias, usted. Muy bien, ahora vamos a pasar a este tema que nos atinge sobre este autor que nos han colocado en la bibliografía para el examen de ascenso. Es Mircea Eliades. Perdón, Mircea Eliades es. Mircea Eliade. Muy bien, colegas, entonces, escucho ruido por ahí, por favor, si me pueden apagar sus micrófonos, porfa, les voy a pedir. Sigo escuchando un poquito para que los demás colegas nos escuchen también, ¿no? Vamos a tener que silenciar, no hay de otra. Sí, por favor. Sí, por favor, solamente en preguntas nos habilitan. Mejor. Un momentito, nos vamos a silenciar. Están lavando su olla. ¿Dónde están, pues? ¿Listo? Ya estamos. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, colegas, entonces vamos a desarrollar a
Mircea Eliade. Vamos a hablar un poco de su biografía. Mircea Eliade es un filósofo, historiador de las religiones y novelista. Nace en Rumania un 13 de marzo de 1907 y fallece un 22 de abril de 1986. Es un historiador que habla muchos idiomas. Habla rumano, obviamente porque es de allá él. Y habla francés, alemán, italiano e inglés. En la Segunda Guerra Mundial es exiliado. Y en su exilio tuvo que abandonar su patria y se va por un tiempo a Francia, después a Alemania y después llega a Estados Unidos, donde después desempeña como docente en la Universidad de Chicago. Vamos a entrar un poco a la vocación del autor como tal. Yo le he titulado